Encantado. Estás muteado, Marcelo. A mí me pasó igual. Bienvenidos, gracias, disculpen. Estaba en otro canal y digo, ¿qué pasa que nadie se suma? Estaba subido yo a otro Meet, así que disculpen. Típico. Sí, es un lío. Hay tantas reuniones y links y todo que uno ya se hace lío. Bueno, creo que podemos ir arrancando. De última ya se irán sumando a medida que se vayan todos conectando. Bueno, vamos a empezar este seminario que se llama Igualdad de Oportunidades, el mercado de trabajo y los antecedentes penales bajo la lupa, un estudio experimental basado en España. Nuestro ponente es el doctor Jorge Rodríguez Menés, que es doctor en Sociología por la Universidad Norteamericana de Northwestern, y actualmente es profesor agregado Serra Hunter en la Universidad Pompeu Fabra, donde también ejerce como coordinador del programa de doctorado del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, además, como dato personal, Jorge fue el director de mi tesis doctoral, y bueno, de ahí también conozco bastante de cerca el experimento y todo lo que estuvieron, por lo menos en sus inicios de este experimento sobre el mercado de trabajo. Y después el comentarista es el doctor Enrique García Tejeda, que es profesor en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y es doctor en Políticas Públicas por el CIDE, e investigador visitante en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de San Diego. Primero que nada, agradecerle muchísimo a los dos por aceptar esta invitación, bueno, a Jorge para presentar el trabajo y, bueno, y a Enrique por comentarlo. Bueno, vamos a empezar, creo que ya más o menos saben cómo, digamos, Jorge tenés entre 15 a 20 minutos y Enrique unos 10 minutos para los comentarios y después abrimos el turno de debate. En todo caso, también si tienen algún comentario y todo, lo van poniendo por el chat y ya yo después recojo todas las preguntas y abrimos el debate. Me muteo y Jorge empezaba. Muy bien, bueno, pues buenas tardes o buenos días a todos y gracias por la invitación a presentar este trabajo que ya es un poco relativamente viejo. Es un paper que publicamos hace 1 año y medio, 2 años, creo recordar, y es sobre el impacto de tener antecedentes penales en el mercado de trabajo, en la probabilidad de encontrar un empleo en Barcelona. Es un trabajo conjunto, tiene un coautor que es Martí Rovira, que está ahora en Oxford y que no podía, esta tarde, desafortunadamente, no podía conectarse. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la baja empleabilidad de los excarcelados. Es un tema bastante investigado y que se ha centrado en general en varias cosas, por ejemplo, en programas formativos para la reinserción de los presos, pero que tiene otra parte, otro componente en el estudio de la discriminación por los antecedentes penales en el mercado de trabajo. Hasta qué punto realmente los antecedentes penales, sobre todo, o la obligatoriedad en algunos países y en algunas profesiones de enseñar los antecedentes penales para encontrar un empleo puede suponer también una merma para las posibilidades de encontrarlo para los exconvictos. En realidad, cuando hablamos de discriminación, hablamos, y ahora ahondaré un poco más en esta distinción, de 3 tipos distintos de discriminación o de 3 fuentes de discriminación. Hay una primera discriminación que podríamos llamar discriminación emocional, los ingleses la llaman taste discrimination, discriminación por gusto o por aversión, que es más o menos casi una respuesta emocional que puede tener las personas hacia los componentes de algún grupo, por ejemplo, una minoría o étnica o, en el caso que nos interesa, hacia los exconvictos. Es una respuesta emocional poco racional y, de alguna manera, que lleva a discriminar a una persona porque no nos gusta o porque no queremos tenerla cerca. Hay otra discriminación que también está bastante documentada en la literatura, que es sobre una discriminación más estadística, también se llama estereotípica o estadística de primer grado, que tiene que ver con los déficits que a veces los empleadores puedan pensar que miembros de algún grupo tienen déficits cognitivos y que puedan tener una repercusión sobre la productividad de esta persona si la fueran a contratar.
Es una discriminación en este caso no tanto porque no nos guste esa persona, sino porque consideremos que va a rendir menos en el trabajo, que su productividad será peor y que asociamos a las características que asociamos al grupo al que pertenece. En el caso de los exconvictos, esto puede tener que ver, por ejemplo, porque se pueda pensar que los delincuentes tienen problemas cognitivos más importantes que otras personas, o porque pensemos que en la cárcel han perdido la posibilidad, ¿no?, de formarse, o también el tiempo que han estado en la cárcel es un tiempo que les merma en su experiencia. Por último, y esta es menos conocida, hay una discriminación de la que hablaré un poco más adelante, ¿sí? Jorge, ¿no querrías compartir pantalla? Sí, perdón. Perdón, no, yo perdón por interrumpirte, pero como yo vi tu PowerPoint, creo que esto va a ayudar para... Es verdad, se me ha olvidado. ¿Ahora? Vale. Y por último, hay una tercera forma de discriminación que se conoce menos, que es la discriminación que yo la voy a llamar como inconsistente. Newmark, un profesor o un economista estadounidense, la llama estadística de segundo grado o de second moment discrimination, y que se asociaría a las incertidumbres que los empleadores pueden tener sobre las características o las cualificaciones de las personas de un grupo. Por ejemplo, en este caso de los exconvictos, de los exreos. Nosotros en este trabajo lo que hacemos es testar estas hipótesis alternativas y usamos un método experimental para hacerlo, que es el método que se conoce como el método de las auditorías o de la correspondencia. Antes de comentar un poco cuál es este método, permitidme daros una pequeña contexto de los antecedentes penales en España. Aproximadamente, esto es un trabajo sobre todo de Martí Rovira, el coautor. En España, aproximadamente un 4% de las personas tienen antecedentes penales y los empresarios en general no pueden consultarlos directamente, sino que tienen que hacerlo indirectamente, pidiéndole a la persona, por ejemplo, a alguien que solicite un empleo, que se los enseñe. Aquí tenéis un gráfico con un poco la evolución de los antecedentes penales en España, que ha ido subiendo en el tiempo. Esto es una muestra de 3 años. ¿Para qué se piden los antecedentes penales? Bueno, Martí hizo una pequeña muestra, estudio, una encuesta, yéndose al lugar donde se piden los antecedentes penales en España, en este caso en Barcelona, en el 2014, y extrajo una muestra aleatoria y les preguntó y llegó a la conclusión de que prácticamente la gran mayoría los piden, aunque no sea obligatorio en muchos casos, los piden para enseñar en un posible empleo. En muchos casos, casi un 32% de los casos era para empleos en el extranjero, que es mucho más común que en España que se soliciten los antecedentes penales. En Estados Unidos, por ejemplo, es algo muy común que se pidan los antecedentes penales prácticamente para casi todos los empleos. En España no es así, se piden relativamente menos, aunque para algunos empleos sí que es obligatorio, por ejemplo, cuando se trata de niños, de trabajar con niños, o en la industria de la seguridad, por supuesto, ¿no? Para algunos empleos, aquí tenéis una pequeña muestra de para qué se piden los antecedentes en España según los resultados de la encuesta de Martí. Un poco para que os hagáis una idea sobre el contexto. Ahora permitidme que os cuente un poco el método experimental de la auditoría, que es divertido. Básicamente, nosotros lo que hicimos es un experimento que consistía en enviar currículums falsos a muchas solicitudes u ofertas de empleo que en nuestro caso estaban luego lo comentaré, estaban online, ¿no? en el proveedor, digamos, principal de empleos en España o el programa online más importante. Normalmente lo que se hace es enviar currículos emparejados, que son iguales, prácticamente, iguales no pueden ser porque entonces se darían cuenta, pero equivalentes lo más posible, y que en general solamente difieren en una cuestión, la que interesa contrastar si tiene o implica una respuesta distinta del empleador.
En nuestro caso, los currículos eran idénticos o equivalentes. Incluso, por ejemplo, las fotografías ya buscábamos formas de hacerlas que fueran lo más neutra posible. Incluso utilizamos un programa de ordenador para variar algunas características de las caras. Y lo que hicimos es simplemente variar que un currículo sí que tenía antecedentes penales y el otro no. Luego os contaré exactamente en qué consistía esta diferencia o cómo marcábamos estos antecedentes penales en el currículum. En general, en este experimento se envían a todas las ofertas estos dos currículos emparejados y luego se envían las tasas de respuesta positiva. Por tasas de respuesta entendemos llamadas invitándote a una entrevista o continuar más adelante en el proceso de selección o directamente para ofrecerte el trabajo. Y se comparan las tasas de respuesta de los currículums. Si recibe más, digamos, el que no tiene la marca, ¿no?, en este caso los antecedentes penales, que el otro, pues se desprende o se concluye que hay discriminación, que hay claramente tasas diferenciales de respuesta y que en general perjudican a aquellos que tienen una marca, que en este caso, en nuestro estudio, eran los antecedentes penales, pero que puede ser otra, por ejemplo, el género. Yo he hecho otro experimento con el género y ahora estoy haciendo uno nuevo con marcas de etnia, ¿no?, con apellidos, por ejemplo, asociados a distintas etnias. Esta es la cuestión básica del experimento. Hay una pequeña diferencia entre lo que se llama el experimento audit y el experimento de correspondencia. La única diferencia es que en el audit se continúa incluso después de la primera llamada donde te invitan a continuar en el proceso de selección y, por ejemplo, si te invitan a una entrevista, se va a la entrevista para ver si al final realmente se fragua en una oferta de trabajo o no. En el caso de los estudios de correspondencia, se llama así porque antes se hacían por correo y se enviaban los currículos por correspondencia, simplemente se compara si se recibe o no una llamada para continuar en el proceso de selección. ¿De acuerdo? O sea, que a partir de ahora hablaré de estudios de correspondencia, pero prácticamente el sistema es el mismo. La investigación previa utilizando estudios de correspondencia respecto al efecto de los antecedentes penales en las probabilidades del empleo tiene una larga tradición y, en general, la mayoría de los estudios antiguos sí que vieron que había una discriminación o tasas diferenciales de respuesta menores hacia los individuos con antecedentes penales que hacia los que no los tenían. Quizá la autora que más ha trabajado o que más trabajó sobre este aspecto fue Deva Pager, que murió hace pocos años, era bastante joven, quien evaluó varias veces con varios experimentos en Estados Unidos si había o no discriminación hacia aquellos que tenían antecedentes penales y ella, en general, en sus estudios sí que determinó que la había. Sin embargo, después de los trabajos de Pager ha habido otros y allí ya la evidencia ha sido más inconsistente, menos concluyente. Algunos han visto diferencias y otros no han visto ninguna. En general, también en Estados Unidos está el problema de la etnia y entonces también se hacen interacciones para ver si la discriminación va asociada simplemente a los antecedentes penales o también a una combinación de rasgos que incluyen, por ejemplo, el ser negro, ¿no?, o incluso también, en algunos casos, el género. El problema con los estudios de correspondencia, con estos experimentos, y esto fue una crítica de Heckman, el Premio Nobel de Economía, un poco los tiró después de que se hicieron muy populares, hizo una crítica bastante contundente en contra de los experimentos. Y más que nada en contra de la interpretación que se hacía de las tasas diferenciales de respuesta en contra de los grupos discriminados, digamos, esta interpretación de que era discriminación y sobre todo de que era discriminación por gusto o por una aversión. Y él venía a decir que en realidad, y esta fue su gran crítica, muy probablemente gran parte de la discriminación podría deberse a discriminación estadística, que los empresarios pensaran que realmente esas personas tenían cualificaciones no observadas
Cuando digo no observadas en el currículum, que no se ponen en el currículum, pero que ese empresario podría pensar que ¿no? Hacían a ese candidato menos atractivo que a otro, ¿de acuerdo? Esta sería la discriminación estadística de primer grado que hablaba antes, ¿no? O estereotípica, basada en estereotipos sobre las cualidades o cualificaciones de las personas que integran unos grupos y otros. Y luego, y esta fue la gran aportación de Heckman, fue cuando introdujo el concepto de discriminación inconsistente basada en percepciones que los empresarios puedan tener de que los individuos de un grupo, en este caso, por ejemplo, lo que venimos hablando, las personas con antecedentes penales, pudieran tener mayor varianza o ser más distintas entre sí que las personas de otro grupo. Y cómo podría afectar esas percepciones sobre las diferencias de las personas, que muchas veces tienen que ver con problemas de percepciones de seguridad, de riesgos, ¿no? Que uno pueda percibir al contratar a una persona. Cuando conoces menos de una persona, esa falta de conocimiento, cómo se traduce en incertidumbres que puedas tener sobre las personas que pertenecen a ese grupo. Y él criticaba que en realidad los modelos de discriminación, estos experimentos, no tenían un modelo de cómo los empresarios hacían o tomaban sus decisiones a la hora de emplear o no a una persona. Bueno, como he dicho antes, los objetivos de nuestro trabajo eran, por lo tanto, estimar el grado de discriminación de los empleadores hacia los candidatos con antecedentes penales, utilizando un estudio de correspondencia, y esto era más importante y más ambicioso, intentar descomponer la discriminación en estas tres componentes que Heckman había presentado, ¿no? Este componente de la posible discriminación por aversión, discriminación estereotípica y discriminación inconsistente, las tres fuentes. Intentar separar las tres fuentes proponiendo un nuevo método para hacerlo. Este es el trabajo que realmente nos han publicado. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo método para poder descomponer la discriminación? Voy a ver si lo puedo expresar intuitivamente porque el paper es bastante matemático y termina siendo una descomposición matemática de algo que voy a intentar transmitir intuitivamente. ¿Puedo hacer una pregunta aclaratoria? Sí. Sí. A mí no me quedó muy claro la crítica de Heckman al que él denomina la inconsistente, digamos. ¿Cuál es la diferencia fundamental con las otras dos? Voy a ahondar ahora. Ok, perfecto. Voy a ahondar. Justo voy a ir. Lo quería simplemente presentar para ahondar más en esta diferencia. Voy a empezar por la anterior estadística, ¿no? Que él decía, bueno, el primer problema es que puede haber discriminación por estereotipos. La cuestión es cómo podríamos entonces intentar captarla en un experimento. En realidad se han hecho ya muchos experimentos y ya se había intentado captar la discriminación estadística basada en esta percepción de que los grupos tengan en promedio cualificaciones no observadas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos experimentos lo que se hace es mandar currículums con esas cualificaciones observadas, no observadas, añadiéndolas al currículum, ¿no? Ver si es que hay algunas cosas que los empresarios piensan que los menos favorecidos no tienen, añadirlas al currículum y ver cómo actúa el empresario. En general, la idea es que si el empresario adapta sus decisiones a la nueva información que se le suministra, entonces su discriminación no sería una discriminación por gusto, no sería algo que no varía ya sea la información que le puedas dar de un individuo, porque en realidad lo que siente es disgusto o aversión hacia esta persona, y que si varía su decisión se debe precisamente a que considera que las cualificaciones no observadas de esa persona son distintas a las de otra. Por lo tanto, se trataría de añadir más de estas cualificaciones. En realidad, nosotros, esto se puede hacer, pero claro, a veces no sabes si estás añadiendo todas las cualificaciones relevantes que el empresario piensa que no están en esta persona.
Y entonces nosotros decidimos que lo que íbamos a hacer es simplemente variar el nivel de cualificación de los candidatos. Presentar no solamente 2 pares de currículums, un par de currículums emparejados, sino 2 pares, donde el segundo par tuviera más cualificaciones que el primero, para ver si al aumentar la cualificación de unas personas, de los candidatos, la discriminación era menor en el par más cualificado. Nuestro argumento, intuitivamente, es que las cualificaciones no observadas deberían tener más peso, las cualificaciones no observadas deberían tener menor peso en las personas con más cualificaciones observadas. Este es el argumento que venimos a hacer y que además se puede testar y lo hacemos en el paper. Esto sería nuestra solución para intentar captar la discriminación estadística de primer grado asociada a diferencias en las medias o las cualificaciones típicas de las personas con antecedentes y sin antecedentes. ¿Cómo se puede cómo se puede captar la discriminación por incertidumbres? El problema de la incertidumbre para Heckman es que si tendríamos que pensar en cuál es el modelo de selección de los empresarios. Muy probablemente los empresarios ponen un umbral por debajo del cual rechazan a algunas personas y por encima del cual aceptan a todas las demás para una entrevista. Si ellos perciben que los miembros de un grupo son más desiguales entre sí, tienen más varianza, porque tienen más incertidumbres respecto a ellos, los conocen menos, entonces, dependiendo un poco de dónde coloquemos el listón, esto tendrá consecuencias automáticamente sobre el número de personas que se seleccionan o no. No tengo ahora la figura, pero hay una figura muy ilustrativa que demuestra muy claramente, ¿no?, visualmente, cómo esto ocurriría. La idea es la siguiente. En realidad, en algunas ocasiones, por ejemplo, imaginemos que los empresarios aumentan o varían su listón en función del número de candidatos que tienen, que pueden atraer. En algunos trabajos pues, tendrán menos candidatos pues, porque es más difícil encontrar candidatos muy buenos. Pues es posible que en estos trabajos, cuando bajan el listón para atraer más candidatos y aceptar más candidatos en la selección y poder tener más, jueguen más sobre seguro muchas veces, tengan más miedo a atraer a candidatos más excepcionales. Excepcionales pueden ser para bien, pero también para mal. Y muchas veces la idea es que cuando bajan el umbral y aceptan más personas para entrevistar, juegan más sobre seguro e intentan minimizar los riesgos y eso perjudicaría precisamente a aquellos grupos donde los empresarios perciben que hay más desigualdades, donde puede haber personas muy malas o muy buenas en relación a otros grupos donde pueden ser más similares entre sí. Esta es un poco su idea. Precisamente nuestra solución se basaba en modificar este listón. Nosotros lo que hacíamos en el experimento, es mirar, porque lo podíamos hacer en el aplicativo online de la empresa que ponía las ofertas, podíamos ver el número de solicitantes que había hasta ese momento en esa oferta. Y lo que vimos es que efectivamente, como se sabe bien, cuantos más solicitantes hay, más suben, digamos, el listón los empresarios. Y cuantos menos solicitantes tienen para un trabajo, más lo bajan para poder tener un pool más grande de candidatos a los que entrevistar. Nuestra idea es que lo que esperábamos era encontrar que en los trabajos con un listón más alto donde admitían a más candidatos, esto iría en contra de los grupos que se percibieran que tienen más desigualdades entre sí, que son más desiguales entre sí sus miembros o para los que los empresarios
muestran más incertidumbres, muy probablemente por falta de información. Pero luego aclararlo aún más, porque sé que es complejo. Por último, como si consiguiéramos captar la discriminación estadística de los dos tipos, de primer grado y de segundo grado, y pudiéramos controlarla, la discriminación remanente es la que podríamos asociar a la discriminación efectivamente por aversión, la que queda o la residual cuando ya se han descontado las otras dos formas de discriminación. Esta es un poco la idea. ¿Qué técnicas de análisis utilizamos? Bueno, fundamentalmente una descomposición del efecto marginal de poseer antecedentes penales. El efecto marginal es simplemente la diferencia entre las probabilidades de ser llamado entre un grupo y otro, ¿no? Los que tienen y los que no tienen antecedentes penales. Y utilizando un modelo que se llama Probit heterocedástico. Estoy acostumbrado a la palabra inglesa y me cuesta muchísimo pronunciarla en español. Heterocedástico, que viene a hacer, que intenta captar precisamente si hay o no diferencias en la varianza de los grupos, en este caso los que tienen antecedentes o no penales. En el fondo, se puede hacer de otras maneras, es una manera un poco compleja, pero es como se ha hecho en otros intentos. Nuestro estudio de correspondencia, ya lo he contado más o menos rápidamente, mandamos no 2 currículums, sino 4 a 600 ofertas de trabajo y los 2 pares estaban diferenciados por su nivel de cualificación. Un par tenía cualificaciones básicas para el empleo y otro par las excedía claramente. Y en cada uno de los pares, uno de los currículos tenía antecedentes claros penales, por ejemplo, porque tenía la recomendación por parte del supervisor de un programa de reinserción o al principio hicimos cosas muy sutiles y claramente no se daban cuenta y cada vez pusimos marcas más claras de que la persona había pasado por prisión. ¿De acuerdo? Y esto había 2 pares. En uno estaba claro que había pasado y en el otro no. Ahí tenéis un poco los detalles. Y luego lo que hicimos fue, como bien he dicho antes, categorizar los trabajos por el número de solicitantes que tenían en el momento en que presentamos las solicitudes, que eran todas en el mismo tiempo, en el mismo día. Hicimos las 4, ¿de acuerdo? Y ordenamos esto en función de que tuvieran ratios bajos o altos respecto a luego las invitaciones que recibimos, fueran o no personas con antecedentes penales, para una entrevista. Los trabajos que tenían ratios bajos eran aquellos que tenían un número alto de solicitantes y pocos seleccionados, y los que tenían ratios altos, pues justamente lo contrario. Y ahí os he puesto unos ejemplos de trabajos típicos con ratios altos y ratios bajos. Insisto, la diferenciación por cualificación es la que utilizamos para captar las diferencias en la discriminación en función del grado de cualificación de los candidatos, las utilizamos para captar la discriminación estadística de primer grado, y las diferencias en la discriminación por el ratio, ¿no?, de selección las utilizamos para captar la discriminación por incertidumbre, que llamamos, o inconsistente. Los resultados. Esto es un resultado simplemente, aquí lo veréis, no sé si se ve el ratón, que lo muevo, sí, me imagino. Aquí veis en un modelo Probit normal, ¿no?, donde la variable dependiente es si te llaman o no. ¿Qué ocurre cuando tienes antecedentes penales? Y como veréis, pues lo que se ve es una diferencia significativamente menor, ¿no? El signo es negativo, te llaman menos, la probabilidad de que te llamen es menor si tienes antecedentes penales. Podéis ver también que aquellos candidatos, tengan o no antecedentes penales, que tienen cualificaciones más altas, tienen una probabilidad más alta de que les llamen, lo cual es lógico. Y también aquellos, ¿no?, que tienen un número de solicitudes por oferta menor, porque aquí lo ordenamos de más a menor. Cuanto menor es el número de solicitudes, o había de otros, no las nuestras, ¿no?, que había hasta ese momento por ese trabajo,
mayor es la probabilidad de que te llamen. Por lo tanto, esta idea de que los ratios, la selección, cuanto más candidatos hay, más se aumenta, ¿no?, el listón, es correcta. O digamos, los datos lo... Esto es lo que dice Heckman, que está sesgado. No es que esté sesgado, es que este número recoge o es una amalgama de diferentes formas de discriminación. Y este es el que nosotros intentábamos descomponer en sus tres fuentes. Este es el modelo heterocedástico del que hablaba, en el que intentamos, ¿de acuerdo?, descomponerlo. En realidad no voy a hablar de los coeficientes, sino de los efectos marginales, que los voy a descomponer ahora a continuación. Pero me importa aquí ver, primero, que la discriminación ha bajado, el coeficiente aunque ha aumentado, deja de ser significativo. Y luego, lo más importante es que en este modelo sí que se hace una estimación de la varianza de los individuos con antecedentes penales respecto a los que no la tienen. Y el ratio es de prácticamente 2. Estas son las percepciones que tienen los empresarios sobre el grado en que son más parecidos entre sí los individuos que tienen antecedentes penales en comparación a los que no los tienen. Y lo que nos dicen es que encuentran que son más diferentes entre sí, ¿de acuerdo?, los que tienen antecedentes que los que no lo tienen. Esto es lo que nos indica este número, que se acerca a 2 veces, casi más grande Y ahora ya descomponemos, utilizando más o menos intuitivamente, aunque es una descomposición matemática, ¿no?, de la fuente de la discriminación. Lo que encontramos es que, en realidad, una vez que tienes en cuenta estas diferencias de la percepción de la varianza de los individuos y la posible diferencia en la discriminación estadística de primer grado, la total se anula prácticamente, el efecto marginal es nulo, por un efecto contrario de 2 fuentes. La mayor discriminación, de hecho, los números son negativos, quiere decir que esta es la diferencia en la probabilidad entre los que tienen antecedentes y no los tienen, que es negativa, es por aversión. Esta es la residual, la que queda una vez que controlamos. La mayoría de los empresarios realmente discrimina a las personas con antecedentes porque les disgustan, ¿de acuerdo? Al contrario, lo que encontramos es que la percepción que tienen de que los individuos con antecedentes son más desiguales entre sí les beneficia. Esto les beneficia en realidad porque tenemos más trabajos con ratios de selección altos, ¿de acuerdo?, donde se eligen pocas personas en relación al número de solicitantes. Y en estos trabajos ellos están más dispuestos a llamar a gente más desigual, posiblemente más excepcional. Sin embargo, en los trabajos más altos, donde bajan el listón, en parte porque tienen menos solicitantes y que por lo tanto suelen ser más cualificados o requieren más experiencia o requieren también más responsabilidad, aquí juegan más seguro. Y aquí están menos dispuestos a contratar o a llamar y seleccionar a personas que tengan o que ellos perciban que pueden ser más excepcionales. En este caso, claramente excepcionalmente malos, posiblemente porque son trabajos que requieren mayor responsabilidad. De hecho, hablamos de trabajos de supervisión, de managers, también trabajos muy especializados, matriceros, por ejemplo, ¿no?, en industrias, y son más reticentes a contratar a personas. Como la mayoría de los trabajos que nosotros solicitamos eran, digamos, con ratios de selección altos porque tenían muchos solicitantes, esto les beneficiaba a los solicitantes con antecedentes. Conclusiones, termino, que me he extendido mucho. En aquellos trabajos y países donde es necesario presentar antecedentes penales para obtener un trabajo, hay discriminación, claramente, hacia los exconvictos. Pero los resultados que tenemos de los experimentos tradicionales
son equívocos, porque nos llevan a asumir que la discriminación es de un tipo y en realidad lo es de otro. La mayor parte de la discriminación que sufren las personas con antecedentes penales, por lo menos en nuestro experimento que fue en Barcelona, es por discriminación moral o por una aversión hacia las personas que tienen antecedentes. Y en realidad, ¿no?, es menor, de hecho es positiva, ¿no?, en aquellos trabajos donde menos cualificaciones o donde más permisivos son los empresarios a la hora de contratar. Empeora, pero esto tiene otra visión, no es tan positivo el argumento, porque quiere decir que en los trabajos donde se exige más responsabilidades, donde se piden más cualificaciones, en parte, no es un problema solo de cualificación, los empresarios juegan más seguro, apuestan menos por personas diferentes y esto perjudica aún más a las personas con antecedentes. Por lo tanto, en parte, los antecedentes son claramente un doble castigo sobre los penados o los exconvictos y tiene claramente repercusiones negativas sobre ellos en sus posibilidades de empleo y en sus posibilidades de empleo bueno, en las dos cosas. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahora, si les parece que va a seguir Enrique con sus comentarios y después abrimos un turno de debates, preguntas o comentarios, sugerencias, lo que fuera. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Perdón, Ana. Bueno, digo a Jorge que si quieres deje de compartir pantalla, bueno, a mí todavía me aparece... Sí, también me parece, pero como ustedes digan. No puedes ir arrancando. Vos no tenés que compartir nada, ¿no? No. Perfecto. No, pues muchas gracias. Quiero agradecer y felicitar en primer lugar a Jorge, a su coautor, por el extraordinario paper que tuve oportunidad de leer sobre los temas de discriminación en el mercado de trabajo con antecedentes penales en Barcelona. Al CELIF, obviamente al doctor Marcelo, a Ana por la invitación. Y bueno, mi perspectiva, mis comentarios vienen desde parte de las investigaciones que yo mismo realizo respecto a economía, crimen. Trabajo en el CIDE con un grupo de criminólogos. Yo aporto la parte más de economía, más de implicaciones de política pública por las investigaciones que he estado haciendo. Y en ese sentido, mis comentarios vienen en tres sentidos, ¿no? La aportación de la literatura, que creo que ya Jorge dio una exposición detallada, me parece, también me parece que intuitiva. Y obviamente ya nada más tocaré algún punto en específico que a mí me parece que es importante comentar para analizar, o más bien que dejar en la mesa la importancia la relevancia de esta investigación de Jorge de Martí. La segunda parte estaría ya enfocada en los temas de cómo veo este paper, qué implicaciones puede tener para la política pública. Es decir, que en estos lugares donde se tiene este fenómeno del costo que se le asume a las personas que por alguna cuestión tienen alguna adscripción a alguna minoría, tienen un costo y qué políticas públicas podría implementarse o diseñarse para tratar de superar esta parte. Y finalmente, plantearle un par de preguntas a Jorge. Ya se las hice llegar antes, momentos antes de esta presentación, simplemente para que las tuviera, por supuesto, para que no robar el tiempo a los participantes de CELIF, que pueden tener preguntas igual o más interesantes que las mías, por supuesto. Rápidamente, en la primera parte sobre los aspectos de aportación a la literatura, como bien lo señala, o como bien nos lo presentó Jorge, esto está dentro de una literatura muy específica sobre estudios de discriminación. Esta literatura se me hace muy interesante, sin conocerla de todo y sin ser parte de ella, porque es estas literaturas que tienen componentes multidisciplinarios, ¿no? Aquí se dan encuentros sociólogos, economistas, personas interesadas en políticas públicas, pero también criminólogos que están pensando que en algunos mercados laborales hay un costo asociado a haber sido una persona que estuvo en la cárcel y que ya cumplió su condena, cumplió su castigo penal y ahora sale y busca trabajo. Ahí hay un costo, ¿no? Aquí, si me permiten, para ilustrarlo a las personas que nos escuchan y tratando de hacerlo más intuitivo y de difusión de política pública, hay una serie de tantas series que hacen en Estados Unidos. Hay una serie llamada Orange is the New Black que trata de un grupo de reclusas que viven en una cárcel en Estados Unidos
y se tratan de representar algunos problemas sociales. Por supuesto, esto lo más simplificado, sobresimplificado y como podría presentarse en una producción de Netflix, ¿no? Pero hay una persona, un personaje en particular que se llama Aleida Díaz, que es una persona latina, de origen latino, que está en Estados Unidos, va a la cárcel por cuestiones de que ayudaba a su novio, a su pareja, en la manufactura de droga, al parecer, sin ser experto en la serie, sino esto me lo comentó más bien mi mujer preguntando estos temas. Empaca droga, ayuda a hacer esta cuestión es parte de una cadena de producción de venta de droga. Termina su tiempo en la cárcel, sale a buscar trabajo, es una persona que es muy, muy buena, tiene habilidades muy buenas en cuestiones de belleza, corte de cabello, pone uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la serie, en los capítulos relativos a este personaje, de esta serie de Orange is the New Black, se ve la dificultad que tiene por pedir trabajo cuando se enteran de sus antecedentes penales, ¿no? Esa es la hipótesis que se presenta en esta discusión de la criminología, ¿no? Más allá, por supuesto, de los estudios de discriminación donde Jorge abundó, me parece que pone en el foco algo interesantísimo para el tema de mercados de trabajo. La cuestión aquí es que los empleadores, las personas que reclutan, que leen los currículums, que están pensando en contratar o no a una persona, pueden tener alguna discriminación de los tres tipos que nos habló, porque esa es la discusión, ¿no? Y eso es lo que se intenta, para lo que sirve el trabajo de Jorge y su coautor, es precisamente para averiguar, para probar, para cuantificar, para estimar una magnitud de si efectivamente, si las personas que salen al mercado laboral a buscar trabajo y tienen antecedentes penales, tienen este costo. ¿De qué manera es el costo de esta discriminación? Dados las tres partes que en la literatura se discuten, ¿no? Estas preferencias por la discriminación o gusto por la discriminación, como lo decía Jorge. La otra parte, ¿no? Que se asume o se piensa que hay una productividad distinta por esta adscripción que tienes tú a estos grupos minoritarios, es decir, tal vez no seas tan bueno como otras personas que no son parte de tu minoría. O al revés, estas mayorías, estas personas que no están discriminadas, sí tienen una productividad mayor, ¿no? Tú tienes ahí un hándicap, por llamarlo de algún modo, obviamente esto tratando de hacer el paper más intuitivo para la parte de política pública, que es la que yo estoy tratando de comentar aquí. Algo interesantísimo que no se ve en el paper, pero creo que es muy importante para la gente que estudiamos política pública, es que muchas veces pensamos que la discriminación en el mercado laboral o en otros ámbitos es un tema individual. Muchas veces el tema de la discriminación pasa por cuestiones de derechos, protección de derechos subjetivos, protección de derechos humanos. Sin embargo, y eso es creo que algo también muy importante del paper, es que en realidad no solo es un daño hacia las personas discriminadas o hacia las minorías discriminadas, sino es un daño a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se discrimina, se deja fuera del mercado a personas que pueden tener una mayor productividad, es decir, pueden generar más valor agregado al mercado, a los bienes y servicios, pero por características personales se dejan fuera. Entonces, por características personales que no tienen relación con el desempeño laboral. Y de ahí es donde parte esta idea de la productividad, si varía en un tipo de discriminación con respecto a otros grupos o si no lo hacen. Y en ese sentido, los recursos, al discriminar personas por características personales que los adscriben a una minoría, no tenemos que los recursos de producción para bienes y servicios en los mercados, no solo como factor de producción en los mercados de trabajo, sino en general en cualquier mercado, veremos que los recursos productivos no están asignados de manera eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Retomando mi ejemplo del personaje de Orange is the New Black, es que entonces, por discriminar a estas personas, no tendríamos a la mejor persona que puede cortar el cabello, que puede poner uñas, que puede dedicarse a esta industria de la belleza, o también si se discrimina a otro tipo de personas, por ejemplo, personas latinas o afroamericanas en Estados Unidos, pues a lo mejor no se cuenta con el mejor chef o el mejor programador. Es decir, no tendríamos a los mejores prestadores de servicios porque estarían siendo discriminados, porque estarían siendo apartados del mercado laboral por cuestiones que tienen que ver con características personales que por supuesto no tienen que ver nada con su desempeño. Entonces, en ese sentido, nosotros como sociedades latinoamericanas, sociedades de Estados Unidos, en todo el mundo, estaríamos teniendo
nosotros también tenemos un costo, que sería no tener la riqueza que podrían producir estas personas que son dejadas de lado por este estigma. Entonces, en ese sentido, para aterrizarlo a la parte y ya ir a la parte de preguntas, algo que me gustó mucho del documento y, por supuesto, la relevancia y la justificación por parte de la literatura, creo que quedó plasmado con la participación de Jorge, con la presentación de su trabajo. Yo iría por el lado de que estos temas han partido de Gary Becker cuando lo estudia en Economía de la Discriminación y donde viene toda esta idea por la preferencia por discriminar. ¿En qué sentido Jorge y su coautor, en qué sentido el método para integrar la decisión del empleador puede ser no del todo altamente racional, ¿no? O enteramente racional? ¿A qué me refiero con esta pregunta? En el supuesto que nos mostraba y en su propio artículo, por supuesto, nos damos cuenta que el empleador es una persona que revisa los currículum, que tiene capacidad de analizar cuáles son por supuesto, esto es desde el punto de vista de la teoría, ¿no? No es solo un tema de este paper en particular. Revisa los CVs y identifica ciertas cuestiones que le dan información para tomar una decisión eficiente. Sin embargo, en los últimos años o los últimos lustros, la forma en que se presenta este tipo de información puede modificar también la decisión del empleador. Y aquí pondría yo dos preguntas para abrir este diálogo sobre este paper. ¿Cómo podría integrarse esta variación de este supuesto de racionalidad cuando los empleadores pueden tener ya no solo el tema de la cuestión emocional de la discriminación, sino un tema de que incluso la propia presentación del tipo de CV que se les presenta, el tipo de la forma en que se encuadra la información para tomar la decisión, ¿no? ¿Cuál sería ahí, si Jorge consideras que esto se puede integrar al modelo desarrollado, un modelo matemático, un modelo estadístico muy lindo, que podría integrarse ahí, o tendríamos que partir desde otros supuestos teóricos y, por supuesto, otros modelos matemáticos para este tema de racionalidad, ¿no? Y estas preguntas son respecto a la famosa economía conductual, behavioral economics, que últimamente ha sido más adoptada en otros ámbitos. Por eso decía al principio de mi intervención que este tema es muy, muy rico y muy variado, porque la discriminación puede ser vista desde muchas maneras. Y ya para terminar mi participación, mis comentarios, creo que también algo es este comentario, y lo dejo con la pregunta. El trabajo de Jorge, por supuesto, aquí nosotros en el CELIF, en esta conferencia, estamos preocupados por el tema de los antecedentes, pero creo que el trabajo de Jorge también puede utilizarse para cuestiones de género, y son debates muy actuales, muy relevantes en nuestras sociedades actuales. Entonces, aquí lo que yo dejaría es cómo, desde tu experiencia, desde tu expertise en temas de de discriminación, cómo podríamos analizar este tipo de discriminación, pero poniendo el enfoque ya no tanto en la presentación del ex convicto que presenta su información para ser contratado, sino para las personas que están tomando la decisión, ¿no? ¿Cómo podríamos poner un poco el foco en estas personas que están decidiendo contratar y no? Y, por supuesto, ¿cuál es la relevancia? Que pudieras, por favor, hablarnos, ya lo mencionaste, pero creo que sería muy interesante, estos estudios de discriminación de género que estás iniciando. Creo que sería muy, muy, muy interesante oírlos. Muchas gracias, ese sería mi comentario. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. ¿Contesto? ¿Respondo? Bueno, muchas gracias, Enrique. ¿Me escucháis? Bien. Sí, perfecto, perfecto, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por tu comentario y tus buenas palabras. A ver, respecto al modelo, a las decisiones no racionales, está claro que muchas de las decisiones de los empleadores pueden no ser racionales o pueden estar dirigidas a criterios o estar dirigidas por criterios que no son enteramente racionales o no están dirigidos a la maximización de la eficacia, porque al fin y al cabo ellos se supone que están eligiendo a las personas que son más, que podrían, ¿no? Trabajar mejor o que podrían ser más eficientes en su empresa. Pero yo creo que es difícil realmente captar esto. En parte nosotros lo intentamos a través de esa discriminación residual que nosotros llamamos discriminación por aversión o por disgusto, ¿no? O por falta de
de gusto por unos candidatos. Pero es verdad que necesitaríamos tener medidas más directas de esta forma de discriminación más emocional o más debida a criterios que no se mueven estrictamente por cuestiones de eficacia, ¿no? O de eficiencia económica, máxime en unos agentes económicos que se supone que están haciendo precisamente esa labor de selección de las personas con mayor eficacia. Entonces, no es fácil y realmente yo no tengo una respuesta clara a cómo podríamos captarla más allá de esta forma residual que queda una vez que descuentas otras formas, pero no deja de ser una respuesta que sé que no es muy convincente porque siempre un residuo no es difícil justificar que sea exactamente lo que dices que es, ¿no? La otra respuesta podría ser que si son irracionales es difícil que sean predecibles y que entonces sería un elemento aleatorio, una de las partes aleatorias o la parte aleatoria del modelo y que en realidad tampoco nos importa tanto en la medida que sea irracional, siempre que no sea una pauta, y si es una pauta entonces estamos en modelos de discriminación por aversión o por disgusto, morales, y entonces podemos intentar captar de esa manera, ¿no? Entonces, quizá esta sería la... Respecto a los estudios de género, interesantísimos, por supuesto, y además el método es casi que diría que en los programas de género es donde más se ha utilizado los estudios de correspondencia, hay muchísimos estudios, y nosotros hicimos hace un par de años otro correspondence study, ¿no? Precisamente de género, replicando exactamente el modelo que hicimos para este de antecedentes penales, solo que en este caso la marca, digamos, del currículum que nos interesaba era si era hombre o mujer. Hicimos también algunas diferenciaciones adicionales, porque son interesantes en la bibliografía. Por ejemplo, no solamente distinguimos los currículums, los dos pares de currículums por sus cualificaciones, altas o bajas, sino también si eran padres o no. Digo padres o madres, ¿no? Respecto a si no lo eran, y para ver, porque uno de los elementos de la discriminación, obviamente, de género es cuando la mujer, digamos, tiene las cargas. Y ahí veíamos cosas interesantes, por ejemplo, que al hombre la paternidad es un premio, al revés, aumenta su probabilidad de que le contraten, mientras que, por supuesto, a la mujer cuando no lo es. Y bueno, ya hemos publicado un par de artículos, uno en la European Sociological Review, que está a disposición vuestra, porque de hecho es open access. Y ahora estamos haciendo otro experimento, no tanto sobre género, sino sobre minorías étnicas, discriminación, pero esto entre particulares. Lo estamos haciendo en un aplicativo de compra-venta entre particulares, en el principal en España, y aquí estamos investigando si hay discriminación hacia tres minorías, latinoamericanos, árabes o chinos, ¿no? Y entre particulares, ya sea, y esto es también novedoso, ya sea cuando venden como cuando compran. También cambiamos, a veces somos los vendedores y vendemos bajo distintos perfiles étnicos, ¿no? Por supuesto, es todo falso. Y a veces compramos también con identidades falsas. A ver, para mí el método experimental, obviamente, el problema de la discriminación en los estudios anteriores era que muchas veces, por ejemplo, es fácil de pensar en términos de género, pero igual en antecedentes. Muchas veces son las propias personas en las minorías las que se autoexcluyen. Las mujeres las que no solicitan buenos trabajos o simplemente un trabajo, las personas con antecedentes las que piensan que no le van a dar ese empleo y que prefieren irse a otro. Entonces ahí está el problema de la selección, no es una discriminación, es que el propio individuo se margina del mercado de trabajo. Y eso es lo que el estudio experimental de correspondencia sobre el audit permite descartar. Esto no es un problema de autoselección, porque aquí están solicitando el trabajo, ¿no? Personas con antecedentes y sin antecedentes y tienen currículos muy similares. Aquí sí que es una cuestión de una respuesta discriminatoria o
por lo menos distintas, ¿no? A las personas de una minoría respecto a las otras. Gracias. Bueno, había en el chat, y pido disculpas, se me cortó la luz por primera vez en toda esta etapa, pero se cortó un momento, salí a entrar, entonces perdí el chat. Sé que Valeria había hecho unas preguntas iniciales, que si está y quiere preguntarlas, Valeria y Fernando, tienen 2 preguntas, Fernando Dreyer. Si quieren un minuto hablarla, más que nada porque las perdí del chat. Dale, sí, yo también Valeria Coan, también me desconecté, ahora vuelvo a preguntar. Bueno, las puedo leer yo. Bueno, también. Mira, ¿hago mis preguntas? Sí. Sí, ¿te parece un minutito vos, Fernando? Y no sé si alguien más tiene alguna consulta y... Dale. Básicamente mi pregunta tenía que ver con, bueno, primero, ¿cuánto tiempo les duran los antecedentes penales a las personas en España? Y también saber, digamos, los perfiles de las personas cuando egresan de las cárceles, digamos, qué perfiles laborales tienen en base a los currículum que ustedes registraron y si tiene que ver con la formación dentro de la cárcel, esos currículum o si venían con conocimientos previos. Y por otro lado, ¿qué tipo de rubros, oficios son los que más contratan a personas liberadas? Esas 2 preguntas. Muy bien. No tengo respuesta a ninguna. No. Algo más. Los antecedentes duran dependiendo de la falta, obviamente. En faltas leves, ¿no? Duran menos, me parece que son 6 meses mínimo, y pueden durar hasta 5 años máximo, pero tampoco, ¿no? En función de la pena, desde luego, ¿no? Cuanto más dura la pena, más duran los antecedentes. En cualquier caso, 6 meses es ya, a mí me parece excesivo para una pena leve, porque precisamente los 6 primeros meses son los principales, ¿no? Para encontrar empleo, o sabemos que la reincidencia ocurre inmediatamente, suele ocurrir en los meses primeros después de la vuelta, ¿no? a la vida normal. Por lo tanto, incluso para las penas leves, que sean 6 meses, a mí me parece excesivo. Pero incluso sé que se habla de que no se destruyen, o sea, completamente, o sea, que hay manera de pedirlos, solicitarlos, incluso de investigar. O sea, que aunque legalmente sí que deberían expirar como máximo en 5 años, en muchos casos continúan durante muchos más años, ¿no? Esa es la primera. Ya las otras se me han olvidado, debería apuntármelo. Lo siento. No, básicamente creo que la pregunta era si los currículum fueron elaborados en base, creo, Valeria, corregime. Había un estudio que sí que, el único estudio que conocíamos que se había hecho en España, que hablaba un poco de la reinserción de los presos y qué trabajos típicos buscaban, y nosotros intentamos hacer un universo de ofertas dentro de esos trabajos. Por supuesto, eran trabajos en general poco cualificados, mozos, trabajadores sin cualificaciones o semicualificados. Y bueno, pues había algunas variaciones. Respecto a qué currículos tienen ellos, ¿no? Y si hay muy poca formación ocupacional en las cárceles españolas, hay pocos programas de reinserción, si puede haber trabajo dentro de prisión, pero en general hay pocos programas de formativos, o más bien educativos, de educación. Por lo tanto, estamos hablando de la formación que tenían anterior o la experiencia laboral que tenían antes de entrar en la cárcel, que ya os puedo decir, estoy haciendo ahora precisamente un trabajo sobre datos de archivo del Departamento de Justicia de aquí de la Generalitat. Son bajísimos, son muy bajos. O sea, realmente el nivel de cualificación de las personas presas es bastante bajo. Es verdad que depende del tipo de condena. Por supuesto, hay delitos de cuello blanco o de guante blanco que son, ¿no? Donde las personas son más cualificadas, pero la típica persona presa, que suele ser un delincuente por propiedad, por delitos contra la propiedad, más que incluso que violentos, suelen tener un perfil, digamos, ocupacional muy bajo. No sé si he contestado a todo. ¿Puedo hablar? Hola. Sí. Hola.
Bueno, soy Ana María, Hola. de Resistencia Chaco, Argentina, Muy del bien. norte. Hola. Hola. Ayer firmé nomás la renuncia a mi cargo del organismo de control de liberados, todo el tratamiento penitenciario desde el gobierno. Mi trabajo como abogada y penalista, además que sigo el CELIP hace años, es de 35 años. Pero además, como persona comprometida por la Cruz Roja Internacional y todo, trato de ayudar a todo esto. La Argentina tiene un gran problema. Yo, si bien fui titular hasta hace una semana del organismo de control de las penas en libertad, patronato de liberados o centro de liberados, bueno, siempre veo y te escucho a vos, Jorge Rodríguez, y a todos, como tratando de salvar lo insalvable hasta que no veamos como ciudadanos y políticos que tenemos que incorporar a todos en nuestra tarea. ¿Por qué? Porque hasta ahora veo que quien comete delito es el pobre. Y de eso no me sacan. La tarea de ayudar a quienes están contraviniendo en conflicto con la ley penal y demás, todavía necesitan de nosotros. Yo me cansé hasta que los jueces que me digan, ay, ¿por qué no me avisaste que tenía tal o cual habilidad? ¿Y por qué no le preguntaste vos que lo tuviste tanto tiempo desde que cayó preso, entró en todo el sistema de justicia, que lo tuviste ahí y en el juicio? ¿Por qué me tenés que preguntar a mí o decir o recriminar a mí que por qué no te avisé que tenía alguna habilidad? Además, Ana María, necesitaríamos, para que puedan también intervenir los demás, si pudieras hacer la pregunta ya más concreta, sí, y así le das oportunidad a los demás. Muchas gracias. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, les agradezco mucho a ustedes, pero ¿cómo podríamos hacer, porque Barcelona, la tierra de mis ancestros, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo políticamente influimos para que esto no ocurra? Si todos sabemos, ¿perdemos tiempo o qué? Políticamente, república, democracia, ¿o qué? ¿A quiénes le pedimos? Si todos cometemos un montón de cuestiones, ¿qué pasa? Yo les agradezco mucho y les pido perdón, pero la verdad que me salgo por todos lados, así mírenme. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María. Hay también algunas preguntas, Jorge, que en el chat, que en realidad quizás no son preguntas, son comentarios, pero los leo y ya le damos un poco de cierre. Primero preguntan si se controló por la variable género. Creo que sí. Bueno, leo las del chat, preguntás y ya Jorge responde, o bueno, damos el cierre. Lo del género, que bueno, si quizás lo repetís ese tema, y después es un comentario más que una pregunta que dice que las personas que han cumplido su condena tienen plenos derechos de acceso al trabajo como cualquier otro ciudadano, y preguntan, o a modo de reflexión, por qué la justicia no interviene en este incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, por qué el INADI no interviene con políticas públicas que eviten la discriminación laboral de las personas liberadas. Esto supongo que es una pregunta más del contexto local, Jorge, pero bueno, es más
una reflexión de por qué no hay intervención ante estas situaciones. Marcelo. Bueno, contesto a esto rápido. Marcelo pregunte también, ¿no? Y después ya terminamos con, ¿no? Jorge, Marcelo, ¿qué te parece? Bueno, contesto muy rápidamente a esto. El género solamente hicimos hombres, solamente eran candidatos, eran todos hombres, no, en parte porque no, ya la proporción, digamos, de mujeres reclusas es muy baja y bueno, desde el principio ya pensamos que era una cuestión que lo hacía más complejo y mejor centrarnos simplemente en ese 95% de la población reclusa, ¿no? Y respecto a las políticas, a ver, es muy difícil intervenir directamente sobre las decisiones de los agentes económicos, en parte porque las justificarán muy a menudo en función precisamente de estereotipos que puedan tener sobre bueno, al fin y al cabo ellos están contratando o intentan contratar a los mejores para sus empresas. Y si ellos tienen incertidumbres respecto a algunas personas o piensan que están menos cualificados que otras, pues claro, ese es el problema. De hecho, esa era la crítica de Heckman, que hablar de discriminación en ese contexto es difícil. En cualquier caso, está claro que yo creo que la política más clara y más directa sería eliminar los antecedentes penales o por lo menos reducirlos a aquellos oficios donde realmente haya un peligro para las personas sobre las que o con las que se trabaja. Pero la política va en la dirección opuesta. En Estados Unidos es prácticamente generalizado la petición de antecedentes penales y en los demás países del mundo aumenta en vez de rebajarse. Entonces, de hecho, el argumento del paper era un poco intentar, o empezó siendo la idea de intentar argumentar políticamente o abogar por una reducción del uso de los antecedentes penales en la medida en que pueda ser discriminatorio respecto a las personas. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarte y agradecer también a Enrique por los comentarios. Jorge parece simple, pero yo me imagino que es un gran trabajo, lleva mucho esfuerzo llevar y terminar un paper después de semejante, bueno, tarea, ¿no? De enviar 600 currículums y darle seguimiento y catalogar, etcétera, etcétera. Yo tendría varias cosas que decir, pero me voy a cerrar solamente en dos. La primera es un poco en el espíritu de las consecuencias de que está teniendo todo este proceso, simplemente una reflexión. Cuanto más crece el encarcelamiento, cuanto mayor es el encarcelamiento masivo, mayor es la cantidad de gente que tiene antecedentes penales, eso es obvio. Y eso tiende, y si la discriminación es real, entonces esto tiende a cerrar los mercados laborales solamente a aquellas personas que no han pasado nunca por la cárcel, por lo tanto, cada vez ese pool es más chico y es más grande el otro. Esto tiene consecuencias poco estudiadas hasta donde yo entiendo, pero aporta mucho a la marginalidad laboral que existe, especialmente en Estados Unidos, donde bien lo decís, pero también existe en nuestros países. Esto es una reflexión así muy... Tengo dos preguntas muy concretas respecto al trabajo y que, discúlpame mi falta de conocimiento, mi falta de expertise, pero no pude realmente captarlo. La primera es, ¿cómo controlaste por la endogeneidad de los tres? O sea, no es endogeneidad. ¿Cómo nosotros podemos discernir que no hay una mezcla de estos tres componentes de discriminación? En el sentido de que uno puede decir, bueno, la discriminación por inconsistencia o la estadística, como la llamaba, y por qué no puede estar sumada o ser al mismo tiempo existir esta aversión emocional. O sea, que puede haber una mezcla de las tres o de dos de las tres y no entiendo bien si lo han controlado, si lo han podido hacer. Lo pregunto esto porque mi intuición es que hay de todo ahí adentro. La segunda es un poco abonar a lo que Enrique ya un poco iba diciendo, pero
si se ha controlado por el tipo de empleador. O sea, lo que ustedes han hecho es han controlado o han trabajado sobre las propuestas, sobre las ofertas de las diferentes personas. Pero probablemente la calidad del empleador, ya sea si es una pequeña empresa o si es una gran empresa con un departamento de recursos humanos, funcionan diferentes. Tienen operaciones diferentes y por lo tanto pueden tener mayor o menor discriminación. Me pregunto si se hizo este trabajo. Gracias. Y nuevamente felicitaciones. Bueno, difíciles preguntas. A ver, la descomposición, digamos, del efecto marginal en 3 partes, iba a decir que es fácil, pero para mí no lo fue, porque matemáticamente tampoco era muy fuerte, pero digamos que es straightforward, ¿no? Que dirían los ingleses. La cuestión es hasta qué punto las asunciones sobre las que descansa esa descomposición son razonables o no, ¿de acuerdo? Algunas de estas asunciones se pueden testar y, de hecho, en el paper proponíamos algún test de que esto sea cierto. Pero es verdad que, al fin y al cabo, hay otras asunciones que a lo mejor no hemos puesto y que pueden estar ahí, que pueden, ¿no?, contaminar, ¿no?, esta descomposición que nosotros hacemos más nítidamente. Al final, en cualquier caso, es una cuestión de ¿resulta razonable o no resulta razonable? Digamos, ¿no? Lo que estamos proponiendo. Yo pienso que sí que se confunden, que sí que pueden estar confundidas en parte, pero creo que, digamos, están bien captadas las distintas fuentes en función de estas. En el fondo, nosotros jugamos con interacciones. O sea, lo que encontramos es una interacción, o utilizamos interacciones para distintas cosas. Entonces, que la interacción entre las cualificaciones, digamos, y la discriminación nos responda al problema de la discriminación o nos capte la discriminación estadística de primer grado, depende de que efectivamente el razonamiento detrás de ello sea intuitivamente, ¿no?, o sea razonable, ¿no? Y yo creo que lo es en parte, ¿no? Porque lo que viene, a ver, en realidad en el paper hablábamos, yo lo he dicho intuitivamente, pero hablábamos de un modelo de selección donde depende del número de personas, donde los empresarios, por ejemplo, sí que ordenan a las personas en función de sus cualificaciones para pasar el umbral a partir del cual las seleccionan, pero luego después de ese umbral, por ejemplo, ya no las ordenan entre sí, porque ellos eso lo harán en la segunda fase. Y esa asunción, por ejemplo, sobre la que descansa parte de nuestra expectativa de que habrá una interacción y en una dirección determinada, se podía testar y lo hacíamos. Y algo parecido con las incertidumbres. Teníamos también otras asunciones y otros test. Entonces, respuesta no es una respuesta fácil, lo hemos hecho lo mejor posible y lo más honradamente, diría, posible, en el sentido de que hemos sido explícitos respecto a las asunciones que hacemos, ¿no?, y al razonamiento que lleva detrás. Puede haber otras. De hecho, Newmark, que es el que había hecho un razonamiento muy parecido en el 2012 y nosotros le criticábamos ese razonamiento, pero al fin y al cabo esa es la ciencia. No. Nosotros vamos proponiendo y que venga otro y me diga que eso es falso, ¿no?, o que puede ser otra cosa. Bueno, me conformo en parte con esa, ¿no?, es modesto, pero con esa posibilidad. Y la segunda pregunta, perdón, era sobre los empleadores, ¿no? Si hasta qué punto eran. Nosotros no teníamos datos de los empleadores. Parte del problema del estudio de correspondencia es que no tienes información sobre quién está detrás. No sabemos si era un hombre o una mujer. Si era en grandes. A ver, alguna información sí que la podíamos más o menos sacar e intentamos controlar por ejemplo, tamaño de la empresa. A veces era posible, ¿no? Pero muchas veces son agencias de colocación, con lo cual es imposible saber quién está detrás realmente de la empresa. Entonces, al final, tienes que hacer de nuevo asunciones sobre que estas cosas se compensan unas a otras, que el ruido es aleatorio, es un ruido, ¿vale?, ¿no?
A veces juega en una dirección y otras veces juegan en otra. Pero efectivamente puede haber un sesgo por parte de quien ha contestado. Lo bueno que tiene el método experimental es que tú eres quien está variando, digamos, la respuesta, sea quienes sean. Si no hacemos una generalización de que a todos los empresarios en España discriminan, no, en la muestra a la que accedimos nosotros sí que había estas pautas de discriminación. Que sea representativa o no de todos los empresarios en España es imposible. Para empezar, ya sabemos que no lo es, porque hay muchos trabajos que no se encuentran mediante online. Se encuentran cara a cara, o sea que ya sabemos que es una muestra seleccionada. Bueno, en estas condiciones, en esta muestra, lo que hemos visto es esto. Y además hemos visto respuestas a estímulos, a tratamientos en un contexto experimental. Bueno, pues bastante. Comprendo que es limitado, pero bueno. No, efectivamente, no, está bien. Recojo dos preguntas más del chat y ya damos por terminado. La primera, básicamente, pregunta, yo había entendido un poco más la que transmití antes, era en qué medida en España existe el incumplimiento a la ley por parte del Estado, por ejemplo, a la hora de permitir acceder, bueno, a las empresas, a los antecedentes penales. No se ¿Cómo? Okay. Esto, digo, no sé si hay... Y después también hay otra pregunta. En Estados Unidos un empresario puede pedir los antecedentes penales de un candidato, sin el permiso del candidato. En España no. En España le puedes decir al candidato que te tiene que enseñar un antecedente penal y tú puedes decirle, no, mire. Y hay un cumplimiento, esa es básicamente, creo, la pregunta va encaminada ahí. Está prohibido, solamente el interesado puede obtener antecedentes penales. Y después hay una pregunta, dice, ¿por qué en un experimento como este el control por heterostasticidad genera tamaño cambio de los coeficientes? Si la varianza del término de error está tan asociada con la variable de tratamiento, ¿pasó algo en la aleatorización? Preguntan. No, la aleatorización es... Bueno, primero no es aleatorización, porque nosotros emparejamos. O sea, el tratamiento no es que asignas aleatoriamente al tratamiento y al grupo de control, al grupo experimental y al de control del tratamiento. No, nosotros emparejamos, ¿no? Es por matching, digamos, nuestro modelo no es por asignación aleatoria, sino por matching. No ocurrió nada en el modelo experimental, es solo que sabemos que efectivamente en algunos modelos o en algunos problemas las diferencias en las varianzas, y además esto tiene que ver por una cuestión matemática también de los modelos Probit y Logit, de que la varianza se asume que es 1, por ejemplo, los modelos Probit, y esto cuando se comparan dos grupos no es realista porque la varianza varía en función del número de variables que añades, por ejemplo, y también del número de grupos que añades. Entonces, ya se sabe que muchos de los modelos que nosotros comparamos, por ejemplo, cuando comparamos modelos hechos con regresión logística y de Probit con distinto número de variables, muchas veces la comparación de los coeficientes no es correcta, ¿no? Y esto ocurre también cuando comparas grupos sin tener en cuenta que la varianza de los grupos podría ser distinta. Es un problema técnico y lo único que se propone es, ¿se puede realmente incluir en los modelos, igual que haces una regresión y simplemente tienes una variable dependiente y tus variables independientes, en esa haces un sistema de ecuaciones donde añades una ecuación donde la varianza también es función de una de las variables independientes, en nuestro caso la de tener o no antecedentes penales. Técnicamente estos modelos de heteroscedasticity en inglés, que me lo sé en inglés mejor, ¿no? Estos modelos, el heteroscedastic Probit, simplemente es este modelo que permite modelar también la varianza en función de las variables independientes y hace una estimación también de las diferencias en la varianza entre grupos. Parece muy complejo, pero al final ese modelo es equivalente a un modelo con interacciones. Bueno,
complicado hacer la derivación, pero... Bueno, el que pero pregunta es economista, por lo cual podemos en otro contexto más adelante o otra vez conversar esto quizás. Sí. Para todos los otros mortales que no entendemos tanto, pueden conversar entre ustedes. Me incluyo. No. Bueno, que Fer no me diga. Bueno. Bueno, nada, damos por terminado el seminario, hubo mucho interés en el chat, yo no pude con esto del corte de luz y todo, me quedé como cortado, pero espero no haberme olvidado ninguna pregunta, pero te agradezco muchísimo a Enrique, a Jorge por habernos acompañado y participado, y nada. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos desde México, muchas gracias. Saludos, Marcelo. Bueno, saludos a todos. Gracias. Y gracias. Hasta el pronto. Gracias por todo. ¿Qué hacemos con los condenados por sus propias profesiones, médicos, pediatras, por ejemplo, que abusan de sus pacientes o abogados? ¿Qué hacemos con ellos? Soy profesora universitaria y ¿qué hago? Yo los apruebo. ¿Le damos el título? Oh my God, cuántas cosas hay. No lo sé. Bueno, si están grabando y escuchan, ¿qué hacemos con los que son graduados universitarios y utilizan su título para violar a las personas, faltar a los derechos fundamentales de todas las personas?